Torpedo Mar 18 o MK-18, popularmente conocido por los norteamericanos como se le llamaba anteriormente, fue el segundo torpedo más fabricado durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue el primero en importancia, debido a que presentaba características que lo hacían muy apreciado por los submarinistas norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. El Mar 18 fue fabricado por la Westinghouse, copia de modelos alemanes capturados. En 1943 fabrica este torpedo, lo pone en pruebas a finales de 1943, pero no es sino a mediados de 1944 que entra en servicio, hundiendo un total nominal de casi 1 millón de toneladas métricas representadas en navíos acorazados japoneses, alemanes y algunos italianos. Con un peso de 1.431 kilos, era impulsado por un motor eléctrico alimentado por una batería que alimentaba el motor con 561 kilowatts. El Mar 18 asimismo presentaba múltiples fallas, pues que lo hacían inicialmente en sus modelos iniciales. El modelo 1, el modelo que estamos viendo inicialmente es el modelo 2. El modelo 1 presentó varias fallas que obligó a la Westinghouse a rediseñar el torpedo y hacer este modelo, que el modelo que estamos presentando es el modelo 2. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es la cabeza de guerra, que poseía 261 kilos de un explosivo plástico llamado Torpex, diseñado especialmente para cortar el acero templado de los navíos japoneses y alemanes. Revestido en cobre, vemos el asa de enganche. Esto se utilizaba principalmente lo vemos claramente, esto se utilizaba principalmente para alojar el torpedo dentro del submarino. Era una operación bastante peligrosa que muchas veces causaba varios accidentes. La segunda parte de este torpedo es el cuerpo, que aloja todo el sistema orgánico del torpedo en sí, tanto el motor como la batería, como los sistemas complejos de precisión. Por último tenemos la cola, que esta es la cola, lo que vemos acá, que está compuesto por los mecanismos de armado. Todas estas trampillas que vemos acá son los mecanismos de armado donde los técnicos podían acceder. Y la segunda parte, que son los sistemas de propulsión y dirección. Entonces vemos las propelas. Estas propelas eran contrarrotatorias, un número de 2. Entonces, mientras una giraba al sentido de las manecillas del reloj, la otra lo hacía al contrario. Esto era para evitar que el torpedo no perdiera su dirección. Vemos asimismo los timones. Aquí vemos los timones de profundidad. Son los timones de estribor y babor, que son como ya lo dije anteriormente, son los timones de profundidad. Y los timones que eran muchas veces muy importantes eran los timones de dirección, que eran estos, los que están en el lado ventral y parte dorsal del submarino, perdón, del torpedo. Lo vemos muy claramente. Habían dos trampillas de acceso por las cuales se armaba el torpedo. Era como el seguro, quitarle el seguro al torpedo para cuando llegara al objetivo, pues así mismo explotar. Era esta, que bueno, esta era una trampilla de reparación. Las vemos. Y acá vemos la otra trampilla de armado.
Se me olvidaba, acá está el tubo expulsor de gases. Recordemos que este torpedo era propulsado por un motor alimentado por una batería. Entonces esto generaba gases y era por ese agujero donde pues salían los gases. La historia de este torpedo es un poco curiosa y muy interesante también, debido a que se fabricó en 9000 unidades, como creo que ya lo había dicho anteriormente. Presentó muchas fallas, principalmente con los mecanismos de armado y principalmente con esta propela que era la que debía girar al lado contrario de las manecillas del reloj. Generalmente no funcionaba. Entonces, al abandonar el silo del submarino, entonces generalmente el torpedo se volvía contra la nave que lo había disparado, causando obviamente la destrucción de la parte anterior del submarino. Afortunadamente pues esto pasó muy poco, principalmente en los modelos 1, como ya lo había dicho. Fue disparado por el 65% de los submarinos norteamericanos, o sea, es un índice muy alto, a pesar de que no fue el más fabricado. Se fabricaron 9000 unidades, el más fabricado fue el MK-26 con 9500, pero debido a que este torpedo dejaba muy poca estela en el agua, era casi imperceptible ante los vigías de los navíos japoneses, era muy apreciado. Alcanzaba una velocidad de 54 kilómetros por hora en aguas tranquilas, estando pues todo normal, pero ya en aguas agitadas podía alcanzar una velocidad un poco menor. El final de este torpedo es que fue retirado en 1950. Hasta 1950 eso demuestra la calidad del producto concebido, y es que ya dio paso a nuevos modelos de torpedos, ya un poco mejores, un poco más potentes, más grandes, más veloces. Este torpedo se encuentra en el parque de memoria de los retirados, que ya de pronto en otros videos los vamos a ver. Fue donado por esta asociación de submarinos veteranos de los Estados Unidos y donado a la ciudad de Fremantle. Fue donado a la ciudad de Fremantle como agradecimiento por todos los servicios que esta ciudad prestó a dichos submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue dedicado por los Estados Unidos, por los veteranos de los Estados Unidos, a la ciudad de Fremantle, en honor a la memoria de los gallardos hombres que se perdieron, perdidos en el océano durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayan disfrutado el video. Vemos otra toma, una última toma lo vemos por debajo. Espero que hayan disfrutado el video. Recordemos el MK-18 de fabricación norteamericana, Westinghouse, 1943-1950. Tal vez el torpedo más importante de la Segunda Guerra Mundial del lado aliado. Muchas gracias.